Hola amigos, nuevamente nos encontramos para continuar nuestro espacio de diálogo basado en el Evangelio de Marcos y continuamos este recorrido por este Evangelio conociendo las palabras y los hechos de Jesús que nos lo presentan a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Ocurre en la vida que muchas veces no somos conscientes de lo verdaderamente importante. En muchas ocasiones, nuestra mente, llena de preconceptos y de prejuicios, no nos permite ver lo que realmente tenemos que ver. Nos cuesta entender muchas veces las cosas porque esos prejuicios y preconceptos nos llevan a decodificar lo que vemos y lo que oímos. Esto pasó en la experiencia de los discípulos de Jesús. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 que estamos estudiando, desde el versículo 32 al 34 presenta que Jesús nuevamente, como lo había hecho ya en otras oportunidades, le menciona a sus discípulos que Él había venido a entregar su vida a favor de la humanidad. No obstante, la mente de ellos estaba llena de otras ideas y tenían otros pensamientos y otros planteamientos que no le permitían entender correctamente las palabras de Jesús. Los versículos 32 en adelante hasta el versículo 45 nos dicen lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. El resto del relato hasta el versículo 44 nos dice cómo dos discípulos de Juan, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, estaban preocupados más bien por qué lugar ocuparían en el reino que ellos pensaban que Jesús establecería. Y ambos, como nos dice el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El concepto de gloria que ellos tenían era una gloria terrenal. Era una gloria basada en un supuesto gobierno de Jesús establecido aquí en la tierra, que iba a traer para el pueblo de Israel un periodo de prosperidad, de gloria y de grandeza. Ellos veían a Jesús como un Mesías glorioso, como un Mesías terrenal glorioso. Pero tenían un concepto completamente equivocado. Queridos amigos, Jesús les planteó a ellos que iba a morir, que iba a padecer, que iba a sufrir. Les dijo que le iban a matar, pero los conceptos que ellos tenían no le permitían entender las palabras de Jesús. Incluso el desconsuelo que ellos experimentaron luego de la muerte de Jesús fue resultado de no entender las palabras de Jesús. Porque Jesús también había anunciado su victoria sobre la muerte, porque dijo que resucitaría. El tema es que ellos tenían ideas totalmente ajenas a las enseñanzas de Jesús. Y esas ideas equivocadas, como este concepto de reino mesiánico, terrenal, glorioso, político, económico, social, que supuestamente pretendían que Jesús estableciera, no les permitía entender las palabras de Jesús. Esto nos suele ocurrir también a nosotros. Nosotros tenemos una cantidad de ideas, de prejuicios, de preconceptos, que cuando se chocan con el Evangelio, nos llevan a interpretar los hechos y las palabras de Jesús de manera equivocada. A lo largo de la historia esto ha sido algo que ha ocurrido en numerosas oportunidades. Hemos interpretado equivocadamente el Evangelio. No hemos entendido correctamente las palabras de Jesús. Nuestras ideas nos han llevado a creer
que el reino de Dios es algo que tiene que ser establecido en la tierra. La Iglesia cristiana durante siglos luchó por el establecimiento de un reino de Dios en la tierra que tuviera connotaciones terrenales, políticas, económicas. Pero el planteamiento que Jesús nos hace es totalmente diferente. Hemos querido establecer un reino en la tierra donde ocupemos lugares de preeminencia por encima de otros, pero el planteamiento de Jesús es totalmente diferente. Él no vino a esta tierra para establecer un reino glorioso de poder, de grandeza, donde los seres humanos pudiéramos llenar determinadas expectativas materiales. Él vino para establecer un reino de gloria, pero de gloria en el corazón de cada uno de los seres humanos. Es un reino espiritual. Y cada uno que acepta al Hijo de Dios como Salvador puede formar parte de ese reino. El versículo 45 relata la misión de Jesús, la expresa, la describe con claridad. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la misión de Jesús. Él no vino para ser servido, por lo tanto ninguno de nosotros debe pretender ser servido. No hay lugar para las preeminencias sociales desde el Evangelio. No hay lugar para la superioridad de posición social desde el Evangelio. Todos estamos para servirnos mutuamente, como Cristo vino para servir y no para ser servido. Pero Él también vino a dar su vida en rescate por muchos. Y esta palabra rescate y la palabra muchos hunde sus raíces en Isaías 53, aquella maravillosa profecía mesiánica donde se presenta al Mesías, al siervo sufriente, que sería llevado como oveja al matadero, como aquel que traería el rescate necesario para salvar a los muchos del pueblo de Israel. Así que la obra de Cristo fue venir a entregar su vida a favor de la humanidad para rescatarnos, para pagar el precio de nuestra liberación y que podamos ser librados de la culpa y de la condenación del pecado. De tal manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que no debiéramos dejar que nuestras ideas, prejuicios o preconceptos nos impidan entender verdaderamente el mensaje de Jesús. Jesús nos quiere decir que el camino hacia la vida eterna, el camino de la redención, el camino del rescate pasa inevitablemente por la cruz. No hay salvación fuera de la cruz de Jesucristo. No hay salvación sin la entrega de la vida inmaculada de Jesús a favor de cada uno de nosotros. Recuerden, queridos amigos, que Él sufrió la muerte nuestra para que nosotros podamos vivir la vida suya. No es que la magnitud de sus sufrimientos nos salva a nosotros, pero sí nos salva la vida perfecta que Él vivió y entregó hasta vaciarse completamente en la cruz al punto de perderla por nosotros. Nos salva que Él es el que nos libera a través de su vida, pasión, muerte y resurrección. Él es el libertador de la raza humana. Él es el que paga el precio de nuestra liberación y es el precio también de nuestra liberación. Con su vida, con su muerte, con su resurrección, nos trajo a nosotros la vida eterna. Así que en el camino de la vida, despojémonos de todas ideas equivocadas que nos impidan ver la belleza de Jesús, que nos impidan tener paz con Dios, que nos impidan una auténtica transformación del carácter, que nos impidan que nuestros corazones no sean transformados a la semejanza del corazón de Jesús, que nos impidan comprender que estamos en este mundo no para ser servidos, sino para servir a semejanza de nuestro Maestro. Despojémonos de todo aquello que nos hace
de semejante a Jesús y aferrados a Él y creyendo en Él, experimentemos el gozo del perdón, la salvación, la restauración y la renovación interior. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.